este Congreso Internacional sobre el uso de evidencia científica en los tribunales. Estoy de verdad muy contenta por iniciar este ciclo de conferencias con la ponencia del doctor Joan Picó. Es de verdad un orgullo tenerlo hoy aquí con nosotros en el Centro de Estudios Constitucionales. Pero también estoy muy contenta, muy emocionada por haber logrado reunir pues a todos los esfuerzos de la Suprema Corte. Está aquí el director del Instituto de la Judicatura Federal, Arturo Bárcena, el director de Casos de la Cultura, Héctor Paniagua, y por supuesto a nuestra ya institución aliada, que es la Universidad de Girona, con su representante de lujo, Carmen Vázquez. Con todos ellos pues logramos generar este producto que ahora ponemos a disposición de ustedes, ¿no? Que es una serie de conferencias donde se van a estar discutiendo diferentes periciales, pues de una complejidad técnica y científica de importancia, pero que a su vez pues han sido usadas recurrentemente por tribunales judiciales, ¿no? En particular por la Suprema Corte, porque valga decir que estas discusiones también van a girar en torno a casos que ha resuelto la Suprema Corte. Entonces, no es una pregunta, digamos, filosófica y aislada de la realidad, sino son preguntas pues muy prácticas que atañen a los operadores jurídicos, llámese jueces, llámese abogados, que todo el tiempo estamos lidiando con preguntas empíricas, ¿no? Sobre qué fue lo que en verdad ocurrió en los hechos, y en ocasiones el determinar estas cuestiones pues no es tan sencillo como acudir a una simple testimonial o acudir a un simple peritaje, sino que implica realmente evaluaciones pues de un carácter mucho más complejo. Entonces, esta interacción que a mí me parece fabulosa, maravillosa entre el derecho y la ciencia, pues es lo que estaremos discutiendo en estas sesiones durante varios meses. El Centro de Estudios Constitucionales realiza este evento, este Congreso Internacional cada año. Esta vez es su 6º Congreso, pues por las dificultades de la pandemia no lo podemos realizar de forma presencial, pero yo creo que esto también nos brinda pues la magnífica oportunidad de estar conectados todos, ¿no? Estamos reunidos aquí más de 7,500 personas, gracias a la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica y gracias al esfuerzo de todas las instituciones aliadas. Por tanto, pues, aunque ofrece desventajas esta situación, estas circunstancias, pues también nos permite estar más cerca, aunque estamos más lejos, ¿no? Entonces, tenemos reunidos aquí, pues, a participantes de todo el país, que yo creo que es un lujo y yo creo que no podemos echar marcha atrás de esto. Creo que tenemos que seguir en la Suprema Corte con los esfuerzos de conectar a todas las partes del país con el conocimiento de avanzada en el derecho. Y pues también es la visión del ministro presidente, ¿no? Que este conocimiento, que estas discusiones, que estos debates, pues permeen en todo el país. Quiero también, bueno, mencionar que el uso de la evidencia científica, es un interés del Centro de Estudios Constitucionales, del que tengo el honor de dirigir. Hemos abierto una línea de investigación con este tema, donde estamos ya realizando pues esfuerzos permanentes sobre la discusión de estos asuntos. Tenemos un seminario permanente de discusión, tenemos una publicación por venir también sobre el uso de la evidencia científica por la Suprema Corte, y el 5 de octubre vamos a presentar nuestro cuaderno sobre el uso de la evidencia científica en la Suprema Corte, donde hacemos una recolección de los casos más importantes de la Suprema Corte, dando respuesta pues a este tipo de preguntas de cómo se interrelaciona la ciencia con las decisiones judiciales. Finalmente, para ya dar voz a los demás participantes que me hacen el honor de inaugurar esta sesión, quisiera hacer un reconocimiento especial a Alejandra Rabasa, quien estuvo pues en toda la parte de coordinación, tanto técnica como de contenidos, junto con Carmen Vázquez, y pues esperamos, estoy segura que este evento va a estar de lujo, y pues nada, los invito a que disfrutemos todas nuestras conferencias y a todos nuestros ponentes.
Muchas gracias. Ahora, no sé, Arturo Bárcena, ¿quieres darnos unas palabras también de bienvenida? Muchas gracias, Ana María. Pues primero que nada, agradecer la invitación para estar en esta inauguración. Es un honor estar en este evento inaugural con una conferencia del doctor Joan Picó, a quien mucho admiramos y seguimos desde México, y con los demás compañeros y colegas que nos acompañan. Yo voy a ser muy breve, pero quisiera pues felicitar y destacar el importante esfuerzo y trabajo que están haciendo desde el Centro de Estudios Constitucionales. Me parece que el Centro de Estudios Constitucionales vuelve una vez más a tener un evento de primerísimo nivel, no solo por las temáticas que se abordarán, sino también por los ponentes que estarán durante estas semanas que durará en esta modalidad virtual el Congreso de Derecho Constitucional, sino por el tema que han elegido para este Congreso. Me parece que hay pocos temas tan importantes y de tanta actualidad como el uso de la evidencia científica por los tribunales. Y es evidente que este uso tiene desde luego una dimensión constitucional, el uso de la evidencia científica, porque obviamente cuando un juez resuelve una disputa tiene que esclarecer los hechos, y el esclarecimiento de esos hechos es un requisito indispensable para que se respeten los derechos humanos de las personas que están involucrados, ¿no? Entonces, esa es de entrada una dimensión constitucional que tiene el tema del esclarecimiento de los hechos, y sabemos además que la mejor forma de esclarecer los hechos que existe es recurrir a la evidencia científica disponible. En este sentido, creo que el Congreso ofrece una temática muy variada que pasa por los usos más ortodoxos de la evidencia científica en el proceso, que es a través de las pruebas periciales, pero me parece que también incursiona o incursionará en temas quizás menos exploradas, pero no por ello menos importantes e interesantes, como destaco el uso de la psicología del testimonio en los procesos judiciales, una ciencia empírica que ha venido creciendo su importancia en los últimos años, y que incluso ya en México tenemos por ahí alguna sentencia de la Suprema Corte que ha hablado de este tema. El uso de la evidencia científica en el ámbito ambiental, donde también plantea importantes dificultades al ser los fenómenos ambientales multifactoriales. Y desde luego también el uso de la evidencia científica, ya no tanto para esclarecer hechos, sino también para decidir cuestiones de constitucionalidad, ¿no? El uso de la evidencia constitucional en el proceso constitucional es un tema también interesante. Entonces, pues destaco estos aspectos, y la verdad es que reitero mi felicitación al Centro de Estudios Constitucionales y a los organizadores por haber conjuntado este elenco de académicos de primerísimo nivel, y pues con muchas ganas de escuchar las ponencias que vendrán en las semanas subsiguientes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, directora, a ti por apoyarnos en este esfuerzo colectivo. Ahora, no sé, Héctor Paniagua, él es director de Casas de la Cultura. Si quieres también dar algunas palabras para inaugurar este ciclo de conferencias. Sí me escuchan, ¿verdad? Ok. Buenos días a todas y a todos. Primeramente, yo quisiera agradecerte, Ana María, a ti como directora del Centro de Estudios Constitucionales, pues la invitación que nos hiciste a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, pues para participar en toda la logística de este congreso. Como bien comentaste, nosotros desarrollamos una plataforma que ha resultado muy útil y más en esta etapa que estamos viviendo todos de confinamiento, para pues poder llegar a muchísima más gente, ¿no? Tenemos una instrucción muy precisa del ministro presidente de que la Suprema Corte pues sea más cercana a las personas. Este evento creo yo que es una muestra de ello, ¿no? Arturo lo dijo muy bien sobre el contenido de este congreso. Me parece de la mayor relevancia. Los ponentes, tanto a nivel nacional o internacional, creo que son de muchísima valía, y va a ser un ejercicio muy enriquecedor para todos. Nosotros en la Dirección General de Casas hemos venido
intentando transformar la manera en que se venía trabajando para generar una red todavía más grande a través de la cual pues nosotros podamos dar a conocer el trabajo que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que las personas sientan ese poder judicial más cercano y que vean que los asuntos que atiende y que resuelve, pues de alguna manera tocan más o menos a la vida de las personas en su día a día, ¿no? Nosotros, a través de todas estas actividades, pues tenemos muy claro que queremos acercar cada vez más al Poder Judicial. Estamos convencidos de que este esfuerzo es muy valioso, este sexto congreso. No me enrollo más porque seguramente lo que la gente desea es escuchar a Joan. Discúlpame que te diga, Joan, no te conozco en persona, pero por Arturo Bárcena tengo muchas muy buenas referencias tuyas. Entonces, no digo nada más, agradecerte a ti y que cuenten con todo el apoyo y todos los recursos que tenemos nosotros en las casas de la cultura jurídica, pues colaborando, ¿no? Porque yo creo que queda más que claro que con la suma de estos esfuerzos pueden salir productos como este, que son muy valiosos y que dejan, o esperemos que deje a la Suprema Corte pues, muy en alto. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Pues sí, es que estamos aquí todos entre amigos. Perdonen que no seguimos como las formalidades típicas del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, yo creo que la idea es el respeto el respeto y el cariño que nos tenemos pues es muy grande, ¿no? Entre todos nosotros. Y finalmente, pues quiero darle el uso de la voz a Carmen Vázquez de la Universidad de Girona. Pues ella ha estado pues realmente coordinando este esfuerzo, este congreso, y va a estar acompañando también a los primeros 3 ponentes. Bueno, ya la presentaremos, pero pues, es casi estrella mundial, Carmen Vázquez, entonces ahí no digo más. Pero bueno, Carmen, de tu parte unas palabras de inauguración para posteriormente pues ya entrar con la conferencia del doctor. Muchas gracias. Muy buenos días en México. Buenas tardes desde Girona, desde España. En primer lugar, bueno, darles la más cordial bienvenida a todos y a todas las participantes en nombre de la Cátedra de Cultura Jurídica, que también como institución participa en este evento. Debo empezar también agradeciendo enormemente al Centro de Estudios Constitucionales por esa mirada amplia del ámbito constitucional, en donde han estado trabajando en este tema sobre prueba pericial y tantos otros como el derecho familiar o el derecho privado, mostrando claramente que una visión amplia del derecho constitucional favorece a garantizar de una mejor manera pues, los derechos que nos otorga la Constitución, en este caso mexicana. Así que muchas gracias, Ana María, por estar dirigiendo el Centro de Estudios Constitucionales con esta mirada y dar espacio también a este tema, que en realidad es un tema de nuestro tiempo. El uso del conocimiento experto. El conocimiento experto está en todas partes y, por supuesto, en el proceso judicial, en la toma de decisiones judiciales, está muy presente. Así que agradezco enormemente al centro y a todas las instituciones que han colaborado en esto, haber apostado por el tema. También quiero agradecer muy personalmente a Alejandra Rabasa todo el trabajo que ha realizado para que este evento llegue a buen puerto, llegue a la pantalla, digamos así, de todos y todas los participantes. 7,000 inscritos, más de 7,000 inscritos, lo que muestra claramente el interés que existe en este tema. El conocimiento experto, desafortunadamente, muchas veces sigue siendo tratado con herramientas, digamos, del siglo pasado, con conocimientos y presupuestos que ya no se adaptan a la época actual. Y tenemos que analizar los juristas, reflexionar sobre cuál es la mejor manera de usar ese conocimiento para tomar las decisiones judiciales que afectan, desde luego, a la ciudadanía. Y ese es en parte el objetivo del evento.
Es un evento, en mi opinión, muy rico porque es, digamos, un sincericidio por parte de la Corte Suprema, porque en él, como ya se adelantaba, vamos a analizar algunas de las sentencias más paradigmáticas que ha dictado nuestro más alto tribunal en esta materia. Desde aspectos generales como cómo se han nombrado a los expertos, qué problemas podemos encontrar en las diferentes formas de acudir a los expertos, la diferencia entre los estándares jurídicos y los estándares científicos y temas mucho más concretos como lo adelantaba Arturo respecto al derecho ambiental, el derecho laboral o la responsabilidad médica, entre otros. Es muy destacable que una institución como es una Corte Suprema organice este tipo de eventos para analizar sus propias decisiones judiciales. Y me parece que esto hay que ponerlo muy en alto por parte de no solo la organización del evento, sino también a nivel institucional. Espero que a todos y a todas les sea de mucho interés y de utilidad este evento, porque por supuesto tiene como objetivo también tocar las fibras prácticas, no solamente cuestiones teóricas, como decía Ana María, o cuestiones filosóficas, sino acercar herramientas para la práctica del derecho. Y bueno, nos estaremos viendo todos estos días en este congreso que se va a alargar por 2 meses. Nuevamente, muchas gracias a todos. Termino agradeciendo a Joan Picó por aceptar participar en este evento y por inaugurarlo con su ponencia. Muchas gracias, Carmen. Y pues sin más, damos ya inicio a la conferencia del doctor Joan Picó. Nos va a acompañar Marianela a moderar esta mesa. Y pues ahora, Marianela, te cedo el uso de la voz para que ya iniciemos este evento. Muchas gracias. Pues bienvenidas, buenos días a todas las personas quienes nos acompañan a esta primera conferencia del 6º Congreso Internacional de Derecho Constitucional dedicado al uso del conocimiento científico en los tribunales. Primero que nada, agradezco la invitación al Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto de la Judicatura Federal, las Casas de la Cultura Jurídica y la Cátedra de la Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Previo a otorgar el uso de la voz a nuestro ponente, tomaré un momento para leer una breve semblanza sobre su trayectoria. Joan Picó es catedrático de Derecho Procesal y director del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También ha sido profesora en la Universidad Rovira i Virgili de 1997 a 2016 y en la Universidad de Barcelona de 1990 a 1996. Actualmente es secretario general del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la International Association of Procedural Law. Miembro fundador y presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y director del Grupo de Investigación Derecho Probatorio. Sus principales temas de investigación son los principios y garantías procesales, el derecho probatorio y la protección judicial de la empresa. Fue director de las obras Peritaje y Prueba Pericial, publicada en 2017, Problemática actual de los procesos de familia, Especial atención a la prueba, publicada en 2018, La prueba civil, Aspectos problemáticos, publicada en 2017, La prueba de reconocimiento judicial, publicada en 2012, y es traductor de la obra El derecho probatorio a la deriva, de Mirjam Damasca, publicado en 2015. Antes de proseguir, les recuerdo que pueden formular sus preguntas a través de la plataforma. Al final tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas con nuestro ponente. Y bueno, sin más, le cedo el uso de la voz al doctor Joan Picó, quien en esta ocasión nos hablará sobre independencia pericial y su control judicial. Muy bien. Buenos días a todos. Espero que se oiga con nitidez la voz. Si no me dicen nada es que efectivamente me estáis escuchando. No veo caras de espanto, así que la presentación de PowerPoint funciona bien, que a veces no es fácil.
Bien, muy buenos días a todos. Es de persona educada y sincera agradecer la amable invitación que me cursó en su día la querida compañera y profesora Carmen Vázquez para participar en este magno evento. Agradecimiento que obviamente hago extensivo a todas las instituciones organizadoras, al Centro de Estudios Constitucionales, a Casas de la Cultura Jurídica, al Instituto de la Judicatura Federal y también, como no, a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. Antes de seguir, quiero acordarme de todas aquellas personas aquí en España y ahí en México que lo están pasando mal debido al COVID y algunas de las cuales estoy seguro que nos estarán siguiendo online. Espero que pronto os recuperéis y que volváis rápidamente a la normalidad y que esto del COVID ha sido un mal sueño que nos ha durado pues unos cuantos meses, mucho más de lo que quisiéramos. Bien, en el tiempo que tengo asignado os voy a hablar de un tema de gran actualidad hasta el extremo de que la independencia pericial fue uno de los temas generales del Congreso Mundial de Derecho Procesal que se celebró en Japón hace pocos meses y respecto de la cual tuve la fortuna de preparar la ponencia general. También fue este uno de los temas centrales de las últimas jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal celebradas hace poco más de un año en la Universidad de Salamanca. Así que el tema de la independencia pericial en contraposición con la independencia judicial es un tema que ciertamente es de actualidad. El tema nuclear de mi intervención va a consistir en resolver este enunciado. ¿Quién controla al perito? Esta preocupación me surgió cuando leí el libro, el famoso libro del Evidence Law Adrift del profesor Mirjam Damasca. Para los que no lo conocéis, es uno de los máximos comparatistas de derecho procesal que hay en el mundo y que tuve el verdadero placer de traducir al español gracias a la invitación de Marcial Pons, debido a la insistencia de queridos amigos y compañeros como son el profesor Michele Tarufo, el profesor Jordi Nieva y también el profesor Eduardo Oteiza. En esta obra, el profesor Damasca critica los tres pilares sobre los que se asienta el derecho probatorio en los Estados Unidos de Norteamérica, de ahí el nombre de A la deriva, porque es una crítica a estos principios, y con referencia a la relación que tiene que haber entre el juez y el perito, justo al final del libro, ahí tenéis en el epílogo, y pensando en el futuro, se formula esta pregunta que tenéis aquí. Es la última página del libro del Evidence Law Adrift. Esto es, ¿se está convirtiendo el servidor aparente del juez, esto es, el perito, en el amo oculto del juez? Esta es la pregunta que cierra el libro de Mirjam Damasca y que, provocó el que buscase el momento para poder centrarme en el tema de la independencia pericial. Mirjam Damasca parte de un hecho constatable y es el que cuando realmente es necesario un dictamen pericial, el juez está muy limitado en el enjuiciamiento de los hechos, al menos el de los hechos científicos, técnicos o especializados, y suele acudir casi irreflexiblemente a lo que le dice el perito en su dictamen, porque él no tiene los mismos conocimientos técnicos que tiene el perito. Y la cuestión es si la falta de independencia del perito indirectamente incide sobre la independencia del juez, que podrá estar actuando aún inconscientemente, aún sin saberlo, bajo la intervención espuria de poderes externos, en este caso los poderes del conocimiento del perito. Para responder al interrogante que os he planteado antes y que lo veis al principio de mi presentación, debemos ser conscientes de que al hablar de la independencia pericial estamos hablando de su libertad.
Y respecto de la libertad del perito, al igual que sucede con la del juez, es necesario distinguir dos conceptos, porque si no, no podré seguir en mi explicación. Uno es la independencia y la otra es su imparcialidad. Como sabéis perfectamente, la independencia guarda relación con su libertad externa, con referencia al resto de poderes del Estado, a los poderes fácticos, a los poderes económicos, y en consecuencia la independencia es un concepto extraprocesal. Se tiene o no se tiene al margen de un concreto proceso, tanto la independencia del juez como la independencia del perito. En cambio, la imparcialidad guarda relación con la libertad del juez respecto de las partes o bien del objeto del proceso. Se habla por esto de una libertad interna y en consecuencia ahora sí estamos ante un concepto intraprocesal. De estos dos conceptos me voy a centrar en este de aquí, en el de la independencia, que es el título de mi intervención. La imparcialidad del perito no voy a entrar en ella, salvo en los supuestos estrictamente necesarios. Este planteamiento de diferenciar la independencia de la imparcialidad la encontramos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y buen ejemplo de ello lo constituye el reciente y último manual sobre derecho europeo relativo al acceso a la justicia que ha elaborado el Consejo de Europa y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, hecha esta matización de conceptos entre independencia e imparcialidad, me voy a centrar, como os digo, en la idea de la independencia para plantear y resolver 4 interrogantes. Únicamente voy a plantear y resolver los siguientes 4 interrogantes. El primero de estos 4 interrogantes es el que tenéis aquí. ¿Es posible trasladar el concepto de independencia del juez al perito? Primera pregunta. Para responder a esta pregunta, creo que debemos partir de 3 ideas básicas. La primera es que la independencia solo se prevé en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos con referencia a los jueces, no a los peritos. Nos guste o no nos guste, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referencian la independencia solo a los jueces, no a los peritos. Primera idea. La segunda idea es que los peritos no son jueces, ni son funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Al menos no lo son en aquellos países donde se admiten los dictámenes periciales de parte. Segunda idea. Tercera idea. Que no sean independientes no significa que deban actuar con imparcialidad y, de hecho, se prevén los clásicos mecanismos de protección de la imparcialidad tanto del juez por descontado, como del perito, como son la recusación y las tachas. La recusación la tenéis prevista perfectamente en vuestro artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pero en España, por ejemplo, se prevé las tachas, se prevé este mecanismo, las tachas para denunciar la falta de imparcialidad de los peritos de parte. Partiendo de estas simples 3 ideas, debemos formularnos el segundo interrogante. ¿Significa de lo que os he dicho hasta ahora que no es exigible la independencia en los peritos? Bueno, la respuesta es tan rápida como rotunda. ¿Significa que no es exigible la independencia de los peritos? Evidentemente que no significa esto. Esto es, sí es exigible la independencia del perito. Y para argumentar o para dar fuerza a lo que os acabo de decir, al menos hay 3 argumentos en los que sostendré la respuesta tan rotunda a este segundo interrogante. En primer lugar, hay un argumento lógico. El perito solo está sometido a su lex artis, esto es, a la objetividad de su dictamen. Este es el único deber que tiene el perito y es lo que realmente garantiza su verdadera independencia.
los ordenamientos jurídicos comparados, todos, y cuando digo todos es realmente todos, exigen que el perito, al elaborar su dictamen, actúe con objetividad en su parecer, en su opinión. Y por objetividad se entiende el estar sometido solo a la lex artis y no a la presión ni de nadie, ni tan solo a la presión del juez, ni de nada que no sea la lex artis. Podríamos hacer el símil de que, al igual que el juez está sometido solo al imperio de la ley, y esto es lo que garantiza la independencia del juez, el perito solo debe estar sometido al imperio de su lex artis, lo que también garantiza su independencia. En segundo lugar, hay otro argumento, un argumento jurídico para exigir la independencia del perito. Y es entender que el perito, en la medida en que actúa como calidad o actúa como auxiliar del juez, en la medida en que está actuando como tal, está sujeto a la misma garantía de independencia del juez. Si bien puede ser que el perito no sea un funcionario, y no tiene por qué serlo, lo cierto es que es un auxiliar del juez para cuando se están debatiendo hechos de carácter técnico, científico o especializado. Por lo que ahora sí, en la medida en que esté actuando como auxiliar del juez, deberá de reunir las mismas garantías que tiene la independencia judicial en los textos internacionales que antes os he dicho y que en consecuencia, por analogía, tendrían que aplicarse también al perito. Y todavía hay un tercer argumento, el argumento disciplinario o de organización interna de los peritos. Y es que en todos los códigos deontológicos de los peritos judiciales se prevé que los peritos deben actuar con imparcialidad, con independencia, en los términos que os acabo de enunciar. Entre los códigos más recientes, os puedo citar, por ejemplo, el que acaba de elaborar el European Expertise and Expert Institute con su guía de buenas prácticas de los peritos judiciales en la Unión Europea, o también el que acaba de elaborar el Consejo de Europa titulado Líneas directrices sobre el papel de los peritos judiciales en el ámbito del Consejo de Europa. Ya tenemos la respuesta a la segunda pregunta. Sí es exigible la independencia o sí es sostenible que los peritos deben ser independientes. La resolución de esta segunda pregunta nos lleva a la tercera pregunta. Yo os he dicho que tendríamos que resolver 4 preguntas. No es que vaya a un ritmo rápido, porque si solo nos quedan 2 de las 4 me quedarían 10 minutos, sino que los 2 últimos interrogantes son más complejos de resolver y por eso el tiempo prefiero dedicarlo en este sentido. Bien, como os digo, la resolución de este segundo interrogante nos lleva inexorablemente a la tercera pregunta que hemos de resolver. Si es exigible la independencia al perito, la pregunta que nos hemos de hacer es ¿qué condiciones debería haber para una verdadera independencia de los peritos? Básicamente, para que podamos hablar de una verdadera independencia de los peritos, deberían de darse como mínimo 2 condiciones. Luego veremos en el debate que a lo mejor surgen otras, pero como mínimo deberían haber 2. Una ya os la acabo de comentar. El perito solo y únicamente debe estar subordinado a la lex artis. No tiene que estar subordinado ni a nadie ni a nada, solo a su propio conocimiento que tiene científico de los hechos que le están sometiendo a debate. Y sin duda alguna, para garantizar plenamente esta independencia pericial, entendida, como os digo, como sometimiento único a sus conocimientos especializados, debería exigirse al perito, al igual que también se exige a los jueces, una continua formación en su ámbito de expertise. Otra cuestión es la de cómo debe realizarse esta formación continuada, cómo debe acreditarse, cómo debe homologarse esta formación permanente del perito. Ello nos daría a otro tipo de debates, que si queréis lo abrimos en el momento de preguntas y de debate,
pero como mínimo es exigible y controlable en consecuencia esta formación continua del perito, que asegurará que el perito solo se somete a esos conocimientos científicos porque los tiene precisamente actualizados. Como os he dicho, han de haber dos condiciones mínimas. La segunda condición mínima para una verdadera independencia pericial es preverse de mecanismos eficaces para que el perito pueda denunciar cualquier intromisión en su independencia. Realmente de nada sirve prever la necesaria independencia del perito si no articulamos instrumentos legales que vayan dirigidos a asegurar estos mecanismos que garantizan que no habrá intromisión por parte de absolutamente nadie. Y en este punto pueden articularse diversos niveles de protección de la independencia pericial. Así, por ejemplo, podríamos pensar en la fijación en el establecimiento de instituciones públicas o privadas con potestad de denuncia respecto de una posible vulneración de la debida independencia judicial. El esquema es muy simple. Al igual que hay consejos de la magistratura a los cuales los jueces se pueden dirigir cuando ven que su independencia es atacada, debería haber alguna institución, no sé cómo, no sé cuál, a la cual pudiese dirigirse, a lo mejor podría ser el propio juez, aunque si la presión viene del juez, difícilmente podríamos decir que el juez es el garante de la propia presión que está dando el juez. Por eso prefiero hablar de establecimiento de instituciones a un nivel superior al del juez que está conociendo el asunto, que tiene la posibilidad de recibir denuncias a las cuales denuncias que pueda plantear cualquier perito que vea perjudicada o restringida su debida independencia pericial. El segundo es la fijación de un régimen sancionador frente a intromisiones indebidas a la independencia pericial. Y aquí se incardinarían, por ejemplo, tanto las sanciones procesales, las simples advertencias del juez, o incluso multas para cuando el perito denuncie que está siendo objeto de presión en cuanto a la redacción y contenido de su dictamen, como incluso el establecimiento de tipos penales específicos dirigidos no solo a proteger la independencia de los jueces, sino también a la independencia de los peritos. Si no queremos hacer aplicación de la norma penal que protege la independencia solo de los jueces, porque como sabéis, en materia penal hay que hacer una lectura restrictiva de los tipos penales y si solo se refiere a los jueces, difícilmente ese tipo penal podría ser aplicado a la infracción de la independencia de los peritos. Bien, como reflexión de este tercer interrogante, llegamos a la conclusión de que si no tenemos en cuenta esta independencia pericial, en los términos que os he dicho, indirectamente se incide sobre la independencia del juez, que podrá estar actuando inconscientemente, aún sin saberlo, bajo la intervención espuria de poderes externos, es decir, de los poderes del perito que se concretan en el dictamen pericial que le presenta al juez o al tribunal. Si esto es así, y en mi modesta opinión lo es, la última pregunta que debemos hacernos y que debería resolver es esta. ¿Qué se está haciendo en el derecho comparado para alcanzar, para proteger, para garantizar esta independencia pericial? Aquí os voy a exponer los resultados que sobre este punto concreto alcancé en mi ponencia general, que como os dije tuve el honor de presentar en el último Congreso Mundial de Derecho Procesal de Japón de hace pocos meses, con el título de Situaciones y problemas actuales que están relacionados con los nuevos tipos de prueba. En esta ponencia general participaron 25 ponentes nacionales y en concreto respecto de México, porque me estoy refiriendo a vosotros, conté con el inestimable aporte
de la profesora Karina Gómez Frode, que es profesora titular de procesal de la UNAM. En concreto, como os digo, la pregunta que intentaré resolver es ¿cómo puede el juez controlar este conocimiento científico del perito? En los sistemas, en general, en los sistemas comparados encontramos dos niveles de control judicial del conocimiento científico. Uno preventivo, antes de practicarse y de acceder el dictamen al proceso, es decir, en la admisión de la prueba, y un sistema reactivo en el momento de la valoración de la prueba, es decir, después de admitirse el dictamen del perito. Dentro del sistema preventivo encontramos diferentes formas de controlar, como os digo, antes de la admisión del dictamen del perito, la concurrencia de determinados requisitos que van dirigidos a asegurar la mayor calidad o la mayor excelencia de la información técnica que puede recibir el juez a través del dictamen del perito. En general, dentro de este sistema preventivo hay dos modos de garantizarlo, uno amplio y otro restrictivo. De controlar, como os digo, preventivamente, estamos hablando de este sistema preventivo, un modelo amplio y otro modelo más restrictivo, pero siempre preventivo de garantizar o de permitir el máximo control al juez respecto del conocimiento científico del perito. En el amplio, dicho de otra forma, el sistema amplio es aquel en el que para poder intervenir como perito en un proceso se le exige a la persona especializada que haya pasado un determinado control previo de calidad mediante su inscripción en registros más o menos públicos, en listados públicos de especialistas de determinados ámbitos del conocimiento científico, y que normalmente estos listados suelen estar supervisados por organismos públicos. Normalmente suele ser el Poder Judicial quien hace esta convalidación de calidad del perito. Así, por ejemplo, en Bélgica, no hace mucho, en el 2016, se introdujo un registro nacional de peritos que son nombrados por el tribunal y a los que se les exige no solo que tengan conocimientos profesionales, que evidentemente se les exige, sino también que conozcan la regulación legal y el funcionamiento del perito tanto en los procesos civiles como en los procesos penales. Bueno, es el sistema belga. En Francia, por ejemplo, el perito se le exige que esté inscrito como tal en los listados de la Corte de Casación o cuanto menos en los que hay en las Cortes de Apelación de los 16 que hay en Francia. En Brasil, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Civil de hace un par de años exige a los peritos no solo que estén inscritos en un listado de peritos judiciales que está a disposición del alto tribunal de la demarcación judicial donde interviene el perito, sino que las Cortes federales de los distintos estados de Brasil periódicamente hacen examen a los peritos para controlar que el conocimiento que los jueces recibirán de esos peritos está debidamente actualizado. Incluso en países como en Noruega se permite que el juez oficialmente pueda dirigirse a otros jueces para que le verifique la competencia de determinado perito u otro perito. Bien, ese es un sistema, como os digo, preventivo, previo a que el perito presente su dictamen pericial, que va destinado a poder controlar el conocimiento científico del perito. Dentro de esta forma preventiva hay un sistema más restrictivo, preventivo pero restrictivo, de controlar judicialmente el conocimiento especializado del perito. Conocimiento
especializado del perito que se centrará ahora no solo en sus conocimientos generales, que era lo que se exigía en el modelo amplio, tú tienes que acreditar, perito, unos conocimientos determinados, sino que se le exigirá, y por eso es más restrictivo, se le exigirá que su dictamen supere unos determinados estándares de calidad. Por eso no es amplio, sino que es restrictivo, pero siempre dentro de este carácter preventivo, antes de la admisión del dictamen pericial. Bueno, como podéis rápidamente intuir, el paradigma de este modelo es el de los Estados Unidos. Y como no, salta a la luz, adquiere protagonismo en la famosa regla 702 de las Federal Rules of Evidence, que como sabéis proviene del famoso caso Daubert. En este caso, se va a exigir a los peritos no solo que tengan una calidad en sentido general, amplio, como os he dicho aquí, sino que el dictamen supere determinados estándares de calidad, que su dictamen esté basado en datos o hechos contrastables, que su opinión sea el producto de principios y métodos fiables, avalados por un determinado conocimiento concreto de la ciencia en la cual el perito está haciendo su dictamen. Tendrá que verificar que ha aplicado correctamente estos principios y métodos. Pero hay una serie de requisitos que si no se superan, no va a poder pasar la fase de admisión del dictamen pericial. Bien, obviamente en Estados Unidos lo que se pretende es que el juez evite la máxima contaminación al jurado, que es el que va a tener que valorar las pruebas. Y por eso el juez, el presidente del Tribunal de Jurado, evita, como si fuese un verdadero guardameta, un portero, un gatekeeper, la contaminación del jurado. Podríamos pensar que esto sucede solo en modelos de common law, en modelos donde adquiere protagonismo el jurado. Puede ser que sea así, luego veremos que no. En Inglaterra es un modelo típico del common law que no ha adoptado este modelo preventivo, sino que utiliza el reactivo, pero sí que es cierto que hay determinados países de civil law en los que se están acogiendo estas formas de regular preventivamente el acceso del conocimiento científico al proceso. Y en este caso, el paradigma lo encontramos en Colombia. El nuevo Código General del Proceso, de Colombia de hace 3 años, prevé, no es que sea una copia de la regla 702 de las Federal Rules of Evidence norteamericana, pero guarda mucha conexión. Os evito la lectura de precepto de Colombia, pero ahí se exige que el perito acredite cuántas publicaciones ha hecho sobre esa determinada materia, si esas publicaciones están indexadas en Scopus o en Journal Citation Report, qué métodos ha aplicado y qué ámbito de la ciencia acoge esos métodos, avala esos métodos para él poder hacer su dictamen pericial. Toda esta cantinela nos suena mucho del modelo preventivo norteamericano. Bien, como veis, no solo el common law está pensando o está articulando sistemas preventivos, sino también hay países del civil law que lo están preveyendo. Bien, en otros países, en muchos países, casi en un alarde de irresponsabilidad mía, diría que en la mayoría de los países, porque no es una cuestión de número ni de tamaño, sino de validez lógica de ambos sistemas, la mayoría de los países, como os digo, adopta un sistema reactivo. Aquí la verdad es que los juicios de admisión de los dictámenes periciales son mucho menos estrictos. Los hay, pero son muy light, son muy soft, son muy suaves. Solo se acude a criterios de relevancia, pertinencia, utilidad, estándares o conceptos que unen la necesidad del dictamen pericial con el objeto litigioso. Pero esto es muy simple. Solo con que razonemos que para resolver la cuestión litigiosa es necesario un conocimiento científico, ya se admitiría el dictamen, sería relevante, sería pertinente, sería útil. Cada país
cambia el nombre. En Italia hablarían de la pertinencia de la prueba, en España se hablaría perdonad, en Italia se hablaría de la relevancia de la prueba, en España se hablaría de la pertinencia de la prueba. Bueno, en el fondo son los mismos conceptos, pero se deja el control judicial de fondo del contenido del dictamen para un momento posterior. Por eso aquí os pongo después, es reactivo, para un momento posterior del dictamen pericial. Aquel momento en el que el dictamen pericial se somete y todo el material probatorio se somete a la crítica del juez. Esto es el momento de dictar sentencia. La verdad es que habría muchos argumentos para mantener ese sistema reactivo. Algunos son, por ejemplo, el que las partes tienen el derecho fundamental a la prueba y, en consecuencia, no se puede abortar preventivamente un derecho fundamental sostenido en el derecho de defensa de las partes. Otros autores entienden que el carácter dispositivo de lo que se está discutiendo en el proceso, o bien, mutati mutandis, el carácter acusatorio adversarial del proceso penal hace que deba acudir la máxima prueba en el proceso, la defensa de las partes debe primar respecto de otros mecanismos u otras regulaciones que avalen la limitación del derecho de defensa o de la prueba en el proceso. Bien, sea cual sea, o sea, fuere cual fuere la argumentación que demos, lo cierto es que este modelo es el que impera en la mayoría de los países europeos. Lo encontramos en Alemania, lo encontramos en Inglaterra. Ya sé que Inglaterra no es Europa desde hace poco tiempo, pero encajaría aquí. Cuando hice la presentación en Japón todavía no había habido el Brexit, porque el Brexit fue en enero y esto fue en noviembre. Por pocos meses pude encajar todavía Inglaterra en el modelo europeo, pero es curioso que el sistema británico, que encaja en la idea de common law, en este punto haya acogido este sistema reactivo en la regulación de la admisión, el sistema reactivo de controlar el conocimiento científico del juez. Evidentemente lo encontramos también en España, en Italia, en Portugal. La verdad es que en la mayoría de los países europeos, en la órbita del civil law, lo encontramos. Pero también lo encontramos en la mayoría de los países del ámbito iberoamericano. Lo encontramos, como no, en Argentina, en Chile y también lo encontramos en México, este sistema. Bien, en definitiva, en este sistema reactivo del que os estoy hablando, se confía en la capacidad intelectual del juez para discernir lo bueno de lo malo, de los distintos dictámenes periciales. Bueno, rápidamente, y como es obvio, este sistema va a funcionar en la medida en que el juez tenga los suficientes conocimientos epistemológicos para poder interpretar correctamente los dictámenes periciales. Si el juez no tiene ni idea de física cuántica, de calidad en la conductividad de la energía por unos tubos, evidentemente, si no tiene estos conocimientos epistemológicos, difícilmente va a poder controlar con seriedad el carácter científico o no de este conocimiento del perito. Probablemente por este motivo, en la mayoría de los países, cuando el juez se encuentra ante dos dictámenes contradictorios, y es muy probable que se encuentre con dos dictámenes contradictorios cuando el proceso es un proceso adversarial o acusatorio penal, o un proceso dispositivo civil donde hay dos partes que pueden aportar el dictamen pericial. Otra cosa distinta es aquellos países donde no se admite a las partes que aporten un dictamen pericial. Si se encuentra con dos dictámenes contradictorios, se le permite que el juez pueda nombrar un tercer dictamen pericial. Sin ir más lejos, este es lo que sucede en México con vuestro artículo 349, donde se prevé el perito tercero en discordia, precisamente para cuando haya
esta contradicción de contenidos de dictámenes periciales. Por último, deciros, veo que me quedan 8 minutos, por último deciros que al margen de estos dos sistemas, el sistema preventivo y el sistema reactivo que os acabo de describir de la forma más clara y más sencilla, voy a decir, pero no quiero tampoco devaluar el contenido de lo que os acabo de decir. Bien, al margen de estos dos sistemas, el preventivo y el reactivo, la verdad es que hay otros mecanismos que facilitan el control judicial del dictamen pericial. Otros mecanismos. Por ejemplo, uno es la contradicción del dictamen pericial no ya por el abogado de las partes, sino por el perito de la parte contraria. Y aquí se prevén careos entre los diversos peritos, como lo podría haber el careo entre los diversos testigos cuando los testigos están diciendo cuestiones contradictorias, o entre las partes cuando las partes están diciendo cuestiones contradictorias. Y esto lo encontramos el careo en Inglaterra, en la nueva regulación de 1999 de las reglas del proceso civil británico, y también lo encontramos en España con la regulación de la prueba pericial. También para garantizar al máximo el control de los dictámenes privados de las partes, hay ordenamientos jurídicos que permiten al juez nombrar peritos que les auxilien para valorar los dictámenes que han aportado las partes y que sean una especie de auxiliar para que les descodifique, entre comillas, todo el contenido técnico-científico que hay en los dictámenes periciales. Esto, sin ir más lejos, lo encontramos en Alemania, en la mayoría de los países. Vendría a ser ese tercer dictamen pericial que os comentaba antes, en Alemania, en China, en Hungría, en Perú, también en México, en la medida en que lo configuremos así el perito tercero en discordia que os he comentado antes. Es muy original lo que sucede en Noruega. Ahí se permite que el juez pueda elegir un perito que formará parte, que integrará al propio órgano jurisdiccional. Vendría a ser como un juez ad hoc que auxiliará, pero dentro de la estructura judicial, la falta de los conocimientos científicos que pueda tener el perito. Y en consecuencia, dentro de la propia decisión judicial va a intervenir el perito como una especie, entre comillas, de juez ad hoc para estos conocimientos científicos. La verdad es que el sistema noruego me pareció, este mecanismo que encontré en Noruega, me pareció curioso y por eso os lo destaco. Finalmente, en estos 4 minutos que me queda, quería destacaros que sea cual sea, no me importa cuál, sea cual sea el sistema de control judicial que se realice sobre estos dictámenes periciales, en todos, y cuando digo en todos, es en todos los ordenamientos procesales del mundo, se prevén expresamente, yo diría que como no podría ser de otro modo, que el juez pueda preguntar al perito, y una de las cuestiones, o muchas de las cuestiones que puede preguntarle, hace referencia a la obtención de muestras, al método, a las fuentes científicas que ha utilizado, con lo cual el juez puede actuar, y a la no necesidad de que el juez esté obligado por este conocimiento científico del perito. Dos ideas que van unidas. El juez puede preguntar al perito y el juez será libre para valorar motivadamente, razonadamente, dentro de los conceptos genéricos de las reglas de la sana crítica, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ello porque he visto que hay otras ponencias sobre estándares de valoración de la prueba. En consecuencia, no voy a entrar aquí. Pero es verdad que en todos los países la valoración no es de carácter tasado. Bien, rectifico lo que he dicho. Esto lo encontramos en todos los países, excepto lo que sucede en Taiwán. Me diréis vosotros, bueno, Taiwán, ahora rápidamente buscaréis el mapa mundi. Bueno, Taiwán es una de las potencias del mundo hablando en Producto Interior Bruto. No estamos hablando, nos cae muy lejos en el mapa mundi.
evidentemente en la órbita europea. Probablemente si preguntase a mi madre, mamá, ¿dónde está Taiwán? No me lo colocaría en el mapa, una pequeña isla que se independizó hace poco de China, y sucedía más o menos lo mismo en América. Pero en Taiwán, que es un país lo suficientemente serio, prevén unos contratos privados procesales. Y os digo esto porque está de moda Brasil, Francia, ya no estoy hablando de Taiwán, Brasil, hace poco el nuevo Código Procesal Civil brasileño de hace un año y medio prevé los contratos procesales, prevé los negocios jurídicos procesales. Francia ya los tiene desde hace una década, permiten que en los contratos, en el contrato de compraventa, de arrendamientos, en los contratos se puedan pactar determinadas cláusulas procesales. Y en concreto en Taiwán ha adquirido cierta estabilidad, y de hecho el ponente de Taiwán trajo jurisprudencia de la Corte Suprema de Taiwán, donde se habla de los contratos de declaración de peritos. Y este es el rótulo: contratos de declaración de peritos, en los que las partes, para decirlo a la llana, se someten a lo que un perito determine y obligan al juez a que tenga, por cierto, ese conocimiento científico que ha determinado el perito. Vendría a ser una especie de resolución, entre comillas, arbitral en este conocimiento, en este ámbito del conocimiento científico, que vincula al juez, con lo cual romperíamos la idea de que el juez es libre para valorar la prueba. Bueno, en mi modesta opinión, y lo digo en serio, en mi modesta opinión, Taiwán dirá lo que quiera, pero me parece que el modelo de Taiwán no es nada más que una hipertrofia del carácter indisponible del proceso, que diría, sin ruborizarme, que atenta a la verdadera función del juez, por lo que sencillamente no estoy para nada de acuerdo con estos pactos probatorios en materia de prueba pericial. Probablemente tampoco lo esté en muchos de los pactos negociales procesales, pero en este con mayor motivo, por la sencilla razón de que la actividad probatoria, el destinatario de la actividad probatoria no son las partes, sino el juez, y en consecuencia limitar el valor de las pruebas significaría limitar la función jurisdiccional que única y exclusivamente se atribuye a los jueces. Bueno, señores, ha sido un placer estar con todos vosotros. Lo único que me queda es agradecer vuestra atención. Ahí tenéis mi dirección de email para todo lo que estiméis oportuno. Nada más, y me someto a las preguntas que estiméis pertinentes. Doctor, agradezco muchísimo la ponencia. Ha sido una radiografía muy interesante de cómo se ha hecho frente en distintos países y en distintos modelos a un problema que parece pues ser común en el tema de prueba científica. Me dirijo inmediatamente al tema de las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas disponibles para usted. Sin embargo, le haré de inicio dos que son compuestas, entonces me parece que podrían dar lugar a lo mejor a una respuesta un poco más extendida, y con posterioridad espero podamos irnos de 3 en 3 hasta que nos dé el tiempo, tratando de exponer la mayoría de preguntas posibles. La primera nos dice, ¿cuáles son las consecuencias de la interferencia sobre la independencia pericial sobre el debido proceso? Y cuando vienen del propio juez, ¿debería anularse todo el proceso? La segunda pregunta inicia dándole las gracias por la conferencia y nos formula la siguiente interrogante. ¿Cree que fortalecería la independencia pericial si los peritos pertenecieran al Poder Judicial y se eligieran al azar dentro de sus campos de especialidad? Complementa diciendo, ¿ayudaría legislar, la homologación de trabajos y costos de los peritos para evitar competencias desleales y presiones? Esas serían las primeras dos, que son 4 en realidad.
Bueno, pues Joan, prepárate, vaya preguntas. Probablemente te las contestaría mejor la profesora Carmen Vázquez, que centró su magnífica tesis sobre el tema. Bueno, respondiendo a bote pronto y en la medida en que son preguntas, y aunque no os lo creáis, no son preguntas preparadas, sino que son preguntas que tengo conocimiento ahora mismo. Bueno, vamos por orden. Primero, consecuencias de la infracción del conocimiento científico que pueda tener el perito en su dictamen pericial y cómo esto podría repercutir en el debido proceso. Bueno, en el debido proceso, en el ámbito, en la terminología latinoamericana, en la tutela judicial efectiva, en la efectividad de la tutela judicial en el ámbito quizá más europeo y español. Bueno, evidentemente la consecuencia es brutal, es directa. En la medida en que el conocimiento científico que transmite el perito cale o se transmite al juez y el juez no sea capaz de detectar esta mala calidad del conocimiento científico, estaremos condenando a una sentencia injusta o a una sentencia que probablemente será más injusta si no hubiese habido esta filtración del conocimiento imperfecto, indebido del perito. Con lo cual, evidentemente, hay una relación estrecha entre aportación o introducción de conocimiento pseudocientífico y calidad de la sentencia que pueda dictar el juez. ¿Qué consecuencias tendría si se constata esa mala calidad del dictamen pericial en el proceso? Bueno, todo depende de los sistemas que os he dicho. Si es un sistema preventivo, pues el juez ve el dictamen pericial, entiende que no supera los estándares de calidad que os he enunciado antes, los de Estados Unidos, los de Colombia, etcétera, y ya lo elimina. Con lo cual, aquí el conocimiento no ha introducido. Mayores problemas se plantea cuando el conocimiento ha ingresado en el ámbito del proceso y el juez lo entra a valorar en el momento final, cuando va a dictar su sentencia. Evidentemente, el juez se estará contaminando de aquellos conocimientos científicos respecto de los cuales él no debería tener acceso, porque precisamente no son o no superan los estándares de calidad. En este punto podríamos articular muchas soluciones. Una radical, en la medida en que el juez ha tenido contacto con conocimientos científicos respecto de los cuales no debería tener conocimiento, se ve perjudicada su imparcialidad. Aquí sí que entra en escena la imparcialidad porque ya estamos hablando dentro del proceso. Y dentro del proceso, el contacto del juez con las partes o el objeto litigioso, y tendrá contacto con el objeto litigioso a través del dictamen pericial, podríamos decir que se ha manchado la debida imparcialidad subjetiva del juez y, en consecuencia, debería de ir el conocimiento o la resolución de esa causa a un juez que no ha tenido acceso a ese dictamen pericial, para que un nuevo juez, ya no contaminado, dicte la sentencia. Esta es una solución, por ejemplo, que se da para los casos de la prueba ilícita. En los casos en que ingresa, ahora no estaríamos hablando de una prueba ilícita, pero estaríamos hablando de una prueba que puede contaminar el debido enjuiciamiento por parte del juez, como contamina también una prueba ilícita el debido enjuiciamiento que ha de tener el juez. Sería aplicarle la misma sanción. Bueno, me parece que esta es una solución muy radical. En España no se admite. En Alemania, para los que tengan interés, tengo un trabajo sobre la imparcialidad de los jueces por contacto directo con pruebas ilícitas. En Alemania existe la contaminación en este punto y podría buscarse la solución por este lado, pero yo os digo que, por lo que me consta, ni en Sudamérica ni en España esta sería la solución. ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución pasaría por la motivación
la motivación de la sentencia. Es verdad, me podrías decir rápidamente, Joan, pero ¿qué tipo de motivación si el conocimiento científico del juez está limitado por la propia esencia de este carácter científico del conocimiento? El juez no tiene esos conocimientos científicos. Podrá detectar que el perito no ha hecho bien su trabajo. Lo podrá detectar. Máxime si hay el contraste entre dos dictámenes periciales. Pero si no tiene una buena formación epistemológica con cursos de formación en materia psicológica, médica, bueno, es muy complicado que el juez pueda abortar un dictamen pericial. Sería relativamente fácil, viendo que no ha superado el estándar de calidad, pero que él pudiese aportar, el propio juez, su conocimiento científico. Por eso, en muchos países, como os he dicho, se permite que el juez pueda, si detecta algún tipo de insuficiencia en el conjunto probatorio técnico, pueda designar un nuevo dictamen pericial. ¿Significa que ese dictamen pericial le dará mayor luz? No tiene por qué. Pero al menos si es un perito judicial, le podrá hacer preguntas, le podrá pedir el auxilio que estime necesario para resolver con mayor conocimiento de causa los hechos técnicos del proceso y no guiarse por el dictamen pericial que hemos tenido que abortar, hemos tenido que quitar porque nos hemos dado cuenta tarde de que no superaba los estándares mínimos de calidad. Bueno, el problema de hablar tanto es que casi no me acuerdo de la tercera pregunta, pero si recuerdo bien, la tercera pregunta era, Joan, ¿tú consideras que sería mejor un cuerpo de funcionarios periciales? Hombre, yo no lo sé, no lo sé. Yo no sé si esto de la funcionalización de cuerpos de todo es muy complicado, porque el ámbito de conocimientos hay algunos muy estándares, muy conocidos. La medicina, pero dentro de la medicina no es lo mismo la oftalmología que la cardiología, que la pediatría, que la traumatología, que la neurología. Y haremos un cuerpo de funcionarios para que me evalúen si el que se ha muerto por el implante del corazón ha sido porque ha habido una mala praxis del médico o porque el el error era de la propia casa que te ha aportado este alargamiento de la arteria, o es un problema del hospital o del médico, y buscaremos un funcionario. Es muy complicado. La verdad es que se ha intentado buscar la solución en los distintos países. Yo en mi exposición he sido muy genérico, pero creo que dejar a la libertad de las partes la aportación de un conocimiento científico no es malo. Objetivamente hablando, no tiene por qué ser malo. Y relegar a que el juez, en el caso en que este conocimiento contradictorio entre los dictámenes periciales no le aporte luz, no le aporte un verdadero conocimiento científico, pueda nombrar un perito. ¿Qué perito? Uno que esté en una lista controlada por el Poder Judicial. Pueda dirigirse a un catedrático de un hospital de su propia ciudad sin necesidad de que se haya apuntado en una lista. Yo en este punto dejaría cierto margen de maniobra. Si bien no es menos cierto, y en Francia funciona muy bien, si bien no es menos cierto que un listado previo de especialistas de la materia que estén a disposición de los jueces cuando los jueces se les pida, y unos requisitos de acceso determinados que variarán en cada país y en función de cada especialidad. No es lo mismo ser experto de tasador en obras de arte, donde no hay Journal Citation Reports, que en neurociencia, donde hay revistas de conocimiento neurológico que forman parte de Scopus, etcétera. Los requisitos se tendrían que valorar en función del ámbito del conocimiento. Bien, estas listas previas controladas por la mayoría de las ocasiones, como os digo, es por el Poder Judicial, yo tampoco las veo mal, siempre y cuando, caso brasileño, cada 2 años
se actualicen los conocimientos de esas personas con unos estándares, por ejemplo, de créditos. Los peritos tendrán que acreditar que cada año han hecho 10 créditos, 15 créditos y cada crédito es un curso de actualización en su propio ámbito de conocimiento. Bien, es verdad que eso crea una funcionalización, requiere toda una infraestructura que a veces no lo puede pagar el propio Estado. Y es complicado, no es fácil. Pero se podría, con un poco de imaginación, buscar la solución en esa línea. Y con eso también he respondido a la cuarta pregunta, de si son fiables estos sistemas de listado de control judicial de los peritos. Muchas gracias. Seguiré con 3 adicionales y dice la primera, en un sistema reactivo, cuando la interferencia viene del juez, ¿cómo puede controlarse la capacidad del juez para que genere confianza su capacidad epistemológica y su control sobre las inferencias periciales? Muy bien. La siguiente sería... Casi te rogaría de rodillas, tú no me podrás ver de rodillas, estoy sentado, pero si me dices las 3 de golpe, probablemente me voy a perder y no quisiera que te pensases que intento hacer un hula hop y no contestar alguna de las preguntas. Si te parece bien, aunque es más arriesgado porque tengo que responder rápidamente a la pregunta, pero casi lo prefiero. ¿Te parece bien? Perfecto, claro que sí. Bueno, ¿cómo controlar la capacidad del juez de que realmente están las condiciones epistemológicas de controlar este verdadero conocimiento del juez? Bueno, es muy complicado. Cada juez es hijo de su padre y de su madre, tiene sus virtudes y sus dificultades. La única forma es exigiéndole una formación continuada en los conocimientos epistemológicos, al menos de aquellos ámbitos de las ciencias más generalizados, al menos de estos. Y que eso empezase, veo aquí, no sé si Arturo es el competente, desde la propia escuela judicial, porque a veces en la escuela judicial, y esto Carmen al menos lo sabe en España, nos empeñamos a meterles en la cabeza más conocimientos jurídicos, cuando ellos ya han superado una posición, ya tienen esos conocimientos jurídicos. Pues que tengan conocimientos de psicología, de los generales de medicina, de arquitectura, ¿por qué no? Y a través de esto, con el tiempo, poder ampliar este pozo de conocimiento técnico que tengan los jueces. Con lo cual, ¿cómo lo podemos controlar? Pues es muy complicado porque cada juez hará lo que quiera. En la medida en que exijamos este conocimiento actualizado, mayor será la probabilidad de que el juez, este concreto juez, tenga más capacidad de reacción para controlar la calidad científica del dictamen pericial. Bueno, espero haberte contestado a la primera pregunta. Venga, vamos a la segunda. Muy bien. ¿Cómo podemos trasladar la garantía de independencia de los jueces a los peritos de parte que no tienen ningún control previo sobre su lex artis? Bien, bien. Aquí la pregunta también es interesante. Yo diría que la independencia judicial, la independencia pericial es exigible al margen de que el perito sea un perito de parte o sea un perito judicial, siempre y cuando reúnan esas 2 condiciones mínimas que os he dicho, que las tiene que reunir cualquier perito, sea un perito de parte o un perito judicial. Si os acordáis, la primera condición era el sometimiento único y exclusivo a la lex artis. Y eso, evidentemente, se va a concretar en el contenido del dictamen pericial. Y, en segundo lugar, en el establecimiento de mecanismos. Hemos visto que hay muchos mecanismos externos e internos de control de la no injerencia de poderes externos en el ámbito del perito. Me parece extremadamente curioso que, por ejemplo, en España, cuando se están enjuiciando delitos económicos, el perito que intervenga sea un inspector de Hacienda, cuando el inspector de Hacienda depende del Estado
y el Estado, evidentemente, tendrá un interés, a través del órgano de acusación máximo, en recuperar aquello que presuntamente ha defraudado este acusado. Probablemente en España, si aplicásemos todo lo que os he dicho, no superaríamos el estándar de independencia pericial, porque faltaría este segundo. Eso no significa que el dictamen que pueda hacer ese inspector de Hacienda sea perfecto. A lo mejor lo es, y a lo mejor ha aplicado toda su lex artis, y probablemente lo haya hecho. Yo no estoy juzgando la bondad o maldad del perito, pero al igual que la imparcialidad que se tiene que respetar y garantizar siempre, la independencia del perito de parte también tiene que garantizarse mediante estos dos mecanismos. Por ejemplo, que se garantiza la lex artis sería mirando el contenido del dictamen, y el segundo, la parte podrá utilizar un dictamen, pero solo de un experto que esté apuntado en esa lista que consta en la Corte de Apelación o la Corte Suprema. Ese es un dictamen privado de parte que supera la segunda condición, la de que está apuntado, controlado, supervisado por un control del Poder Judicial, y el razonamiento propio del contenido del dictamen nos llevará a que solo se ha sometido a la lex artis. Por lo cual, no veo que sea incompatible que el perito sea de parte con que se le sea exigible la independencia pericial. Perdonad un segundo. Me acuerdo que en el plenario, cuando tuve ocasión de exponer lo que os estoy diciendo en Japón, tomó la palabra el profesor Richard Marcus. Richard Marcus es el catedrático de Derecho Probatorio en la Hastings Law de California. Me dijo: Joan, está muy bien todo lo que estás diciendo de la independencia judicial, pero en Estados Unidos olvídate de esto. En Estados Unidos todos los peritos son dependientes, dependen de la parte que les paga, los honorarios, faltaría más. Con lo cual, exigirle este tipo de independencia está fuera de la mentalidad del sistema norteamericano. Bueno, yo le contesté que me parece muy bien su opinión, pero que sea el que esté preponderantemente siendo utilizado en Estados Unidos no le da de mayor certeza o mayor validez. Evidentemente, y tampoco el hecho de que el perito, y aquí Carmen también podría darme una lección, que el perito sea de parte no empaña ni entorpece que lo que él hace sea perfectamente válido, pensando en estándares de calidad científica del dictamen pericial. Probablemente detrás de esto hay bastantes prejuicios al respecto. Pero bueno, es verdad que un perito de parte, su imparcialidad puede verse comprometida en el momento en que actúa en el proceso, y antes del proceso, pues es verdad que parece que estemos hablando de una quimera, el de la independencia pericial del perito. Espero haberte contestado. ¿Y la tercera? Iríamos por esa última, si me parece bien. Se abordó el tema de que existen países que practican exámenes constantes a peritos desde la judicatura. ¿Cómo puede asegurarse la independencia pericial apegada a la naturaleza de su ciencia si el tribunal evaluado es quien dicta un sumario a partir del cual practica los exámenes de conocimiento al perito? ¿No se corre el riesgo de que el tribunal evaluador imponga una línea de investigación determinada, atentando ahí contra la independencia pericial? Bien, probablemente me habré explicado mal. Y ahí tendríamos que entrar con mayor conocimiento de causa, y ya os digo que yo ahora en este momento no lo tengo, ver qué sistemas de control judicial se prevén en las Cortes de Apelación y en la Corte de Casación para permitir que alguien ingrese en estas listas, o para permitir que quien ha ingresado siga manteniéndose en esta lista. Pero creo no equivocarme al deciros que el control no es tanto de conocimientos específicos del perito, sino de
conocimientos generales del perito. Se tendrá que acreditar que tú has participado en determinados seminarios, tú has publicado en determinadas revistas, tú formas parte de determinadas asociaciones de profesionales de ese conocimiento que se pueden pactar, por ejemplo, pues una academia una academia nacional, o si soy un estado federal, pues de las academias de los distintos estados federales. Lo que se limita en el Poder Judicial es solo controlar este conocimiento, podemos decir, periférico o general, pero no un conocimiento específico, porque entonces sí que, como apunta la que ha hecho la pregunta, estemos sesgando el apartamiento de determinados peritos que no nos gustan porque tienen un conocimiento científico de los hechos que a nosotros, tribunal, no nos gusta. Por ejemplo, podría decirse los negacionistas, podría decirse que no llevar, no sé cómo lo decís en México, nosotros llamamos mascarilla, en Argentina, mi prima es argentina y llama barbijo, la verdad es que no sé cómo le llamáis vosotros, ¿me lo podéis decir? ¿Cómo le llamáis a esto en México? Cubrebocas. ¿Cómo? Cubrebocas. Cubreboca, bueno, pues es muy claro, muy significativo, parecen los yanquis, buscáis conceptos muy directos, pues el cubreboca. Pues hay ámbitos científicos, evidentemente, bueno, no lo sé, no quiero prejuzgarlo, no quiero ser yo mismo un sesgador, que te dice que llevar mascarilla o cubrebocas no te impide más o menos a poder tener contacto con el virus. En consecuencia, si yo quiero que intervengan determinados peritos en el ámbito de reclamaciones contra el Estado por no haber protegido a sus ciudadanos, exigiendo a los... En España, por ejemplo, yo ahora a la facultad, por eso lo digo aquí, es absolutamente obligatoria, Carmen la tiene escondida, pero la tendrá por ahí también la mascarilla, es absolutamente obligatorio, yo cuando salga a mi despacho, ponerse el barbijo. Pues una demanda, imaginaros, una demanda contra el Estado por no haber exigido que todos los funcionarios, todos los trabajadores lleven el cubrebocas. Pues bien, buscar que determinados especialistas que defienden que no es necesario impedirles el acceso en este listado. Bien, no creo que fuese función de estos poderes judiciales, Corte de Apelación, Corte Suprema, entrar, como os digo, en el fondo de los conocimientos científicos del perito, sino que deberían de moverse más en los aspectos genéricos del perito, siempre y cuando nos garanticen que ese perito que se ha formado de esta determinada forma seguirá teniendo unos conocimientos actualizados de la materia. En el fondo, lo que luego hará el perito con su plena libertad es hacer un dictamen pericial. Que el juez, si entiende que no está suficientemente razonado porque no supera los estándares científicos, porque tiene otro dictamen pericial, el de la contraparte, o el dictamen pericial del juez le dice que no es fundado, podrá siempre rechazar este dictamen del perito judicial, que aun estando apuntado en esta lista, ha defendido que no era necesario el cubrebocas. Con lo cual, yo no veo que se pueda buscar una determinada orientación científica, o no debería ser así, una determinada orientación científica del conocimiento del perito a través de este control que pueda hacerse desde el Poder Judicial. Espero también haberte contestado. Pues bueno, tenemos un sinfín de preguntas, aún así no queremos Debo advertir tampoco... que uno tiene la sensación, me estáis rejuveneciendo, porque tengo la sensación de que estoy sometido a un examen donde me van haciendo preguntas y yo intento ahí solucionarlas de la forma más... apelo a la generosidad del profesor en la evaluación que tengáis de mis respuestas. Venga, más preguntas. Pues la verdad es que en realidad no queremos drenarle más, pero si todavía era broma, tenemos estaba esa posibilidad... Estaba ganando tiempo para poder descansar la boca.
Ah, maravilloso. Bueno, si se puede una más, entonces vamos con una más y ya. Yo le he dicho a mi mujer que no volvería hasta las 7, a las 7 de España, lo que serían las 12 vuestras, así que no tengáis miedo. Venga, más preguntas. Perfecto, nos queda media hora, doctor, entonces. Vamos por la broma, siguiente pregunta. Que dice, ¿está usted familiarizado con la figura del científico forense en México? Esta figura podría ser una solución para asegurar la independencia del perito en el sistema penal mexicano, justo como el juez con conocimientos científicos en el sistema noruego. Bueno, obviamente, como no podía ser de otro modo, y me quedo tranquilo, no puedo conocer la regulación de todos los países. Me he mirado vuestra regulación en lo que he considerado que sería interesante para mi presentación, pero evidentemente no conozco la figura del científico forense. Me puedo imaginar de qué estamos hablando. Estamos hablando de un cuerpo de forenses para temas de control de calidad de estupefacientes, para temas de balística, para temas de ADN. Puedo imaginarme que estás pensando en esto. En España sí que hay un cuerpo de médicos forenses o de especialistas forenses, no de peritos forenses, como tal no hay un cuerpo, pero sí que hay determinados especialistas en el ámbito público, de institutos públicos, que han superado los estándares de calidad que podríamos decir que son suficientes y que avalan para que estos científicos forenses puedan intervenir en el proceso auxiliando al juez, como sucede con el juez ad hoc en Noruega. En España es tan así esto que en estos ámbitos del conocimiento se exime al perito, el ámbito forense de drogas, básicamente drogas y balística, se exime a los miembros de estos cuerpos forenses asistir al acto de la vista porque se considera que estamos ante prueba documental y que el hecho de que el forense haya hecho el de criminalística haya hecho el dictamen con sus métodos, haya hecho un documento, ese documento va a tener la fuerza que tiene, pero como documento que evidentemente recoge un conocimiento científico. Y no se le exige que ni tan solo asista al acto de la vista, porque el conocimiento es trasladado a través de un documento. Bueno, hay sentencias del Supremo que avalan lo que os estoy diciendo del Supremo español, por mucho que a mí me parezca una barbaridad, porque aquí está en juego el principio de contradicción, el derecho de defensa, que para mí son sagrados. Es verdad que pasaría mucho tiempo en las sedes de los tribunales, porque desgraciadamente tenemos demasiados traficantes de drogas aquí, en México y desgraciadamente en la mayoría de los países. Pero contestando a lo que tú me decías, muy probablemente esa figura del científico forense, en la forma que os he dicho, exigiéndole que vaya al acto de la vista para auxiliar al juez o para al menos contestar a las observaciones y preguntas que le haga el juez y también los abogados de las partes, pues sí que se parece o al menos se parece a lo que os he descrito del juez ad hoc en Noruega. Pero en Noruega se le nombra como tal. Aquí no, pero vendría a cubrir más o menos este auxilio ad hoc que necesitaría el juez. Pero solo en este ámbito científico forense, que me parece que es lo que responde a la pregunta que me habéis hecho. Tráfico de drogas, estupefacientes, balística y probablemente ADNs en muestras de restos biológicos de un delito, donde va un Instituto Nacional de ADNs. La verdad es que en cada país el nombre varía. No sé si te he contestado. Sí, doctora, a todas. Dejamos hasta aquí, si le parece, ya el examen.
que hemos tenido. Yo lo que quisiera es, antes que otra cosa, agradecerle la participación. La conferencia ha sido una conferencia muy interesante, como le decía hace un momento, una radiografía impresionante de los múltiples mecanismos que existen en el mundo ante una problemática que lo que genera son más dudas y más dudas y más dudas, ¿cierto? Y seguramente a través de la experiencia es que van mejorándose y matizándose las decisiones que se toman respecto a esto. Y en ese sentido, me parece que la ponencia inicia con una idea que es rotunda, ¿no? Y es en realidad el riesgo de que las personas juzgadoras omitan el control al conocimiento científico que ha de entrar o que ya entró al procedimiento. Y ante ese foco rojo enorme, entonces viene la respuesta, ¿no? Y me parece que esta afirmación impone una responsabilidad enorme a todas las personas que de cierta manera vamos teniendo alguna relación con los procedimientos. Y en ese sentido me parece que, bueno, de inicio, lo que viene con ello de inicio sería, pues, desentrañar, como ha pasado aquí al inicio de la conferencia, conceptualmente qué implica, ¿no?, la independencia pericial y cuáles son los efectos de esa figura dentro del proceso en la realidad, ¿no?, en los hechos, no solamente desde un esquema conceptual. Partiendo de ahí, entonces sí poder definir en qué sentido es relevante para cada sistema esas implicaciones, ¿no? No todas seguramente tendrán el mismo nivel de preocupación para los países y entonces a partir de eso podríamos evaluar qué mecanismos habríamos de implementar. Y ahí viene a cuenta esta aportación que nos ha hecho usted de los diferentes modelos. No existe un modelo único, no está consensada una sola forma de control de conocimiento científico. Seguramente hay intuiciones comunes dentro de estos mecanismos, pero es interesante saber que existen hasta ahora y se están probando diferentes formas de atajar una problemática que tendría un final seguramente tan desafortunado. Y como última parte, me parece, de esta definición de tal vez el mecanismo, viene entonces el tema de qué habilidades tendríamos que desarrollar a partir del mecanismo que hemos decidido tomar, ¿no? Y qué habilidades me refiero a las personas juzgadoras, a las personas que se desempeñan como peritas y peritos en los juicios, a las personas que litigan esos juicios, y entonces viene de ese mecanismo un espectro enorme de responsabilidad. Agradezco que queden todas estas preguntas al aire y que se ponga el foco de atención en algo que, pues bueno, es de gran actualidad, pero parecería que es nuevo, ¿no? Que es algo de lo que se está hablando apenas cuando, híjole, cuando vemos este tipo de charlas, nos preguntamos qué ha pasado en todo este tiempo que hemos estado resolviendo, ¿no? Y que además las pruebas periciales han ido cobrando o tienen un nivel como si fuesen pruebas que prácticamente están respaldadas por la ciencia sí o sí, ¿no? Y por lo tanto, entonces tienen un valor casi a priori. Y de pronto nos sentamos a la mesa, escuchamos estas reflexiones y no sé ustedes, pero sí, de pronto llega este pasmo tremendo de, bueno, cómo hemos estado trabajando hasta ahora. Pero lo bueno es tener estas preguntas, lo bueno es tener personas que nos vayan respondiendo y marcando la ruta en este tipo de reflexiones. Y pues sin más, agradeciendo de nueva cuenta la participación de todas y todos ustedes, el espacio que nos han abierto desde la Suprema Corte, el Instituto de la Judicatura y en colaboración con la Universidad de Girona. Y quisiera recordarles nada más que mañana tendríamos la segunda sesión, que está titulada Igualdad de Partes y Prueba Pericial. La imparte el doctor Eduardo Oteiza y modera la doctora Carmen Vázquez. Pues sin más, les agradezco su participación y el espacio. Hasta pronto.